Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. Escucha esta historia, cómo empezó y cómo terminó, ¿eh? Y luego lo explicamos. Los protagonistas son los 6 miembros de una familia y una herencia que perjudica toda la relación entre ellos. La historia es tan real como te voy a contar, aunque hemos cambiado los nombres, bueno, pues por preservar su intimidad. José Luis y Ana eran un matrimonio mayor y sus 4 hijos de entre 32 y 46 años llevaban una vida normal, estable. Bueno, uno de ellos, el mayor, la crisis le había pegado duro, ¿eh? Tenía 2 negocios que se fueron a pique y su situación económica se torció tanto que llegó a pensar en irse a vivir con su mujer y sus 2 hijos a la casa de los padres, ya muy mayores, en una casa grande, en La Moraleja, el superbarrio exclusivo al norte de Madrid. En estas llega lo peor. Muere Ana, José Luis se queda viudo y se pone sobre la mesa el reparto de la herencia de la mujer. Algún dinero en el banco, los enseres y la casa de La Moraleja, propiedad de ella. La casa era suya, solo suya, y por tanto entraba por completo a formar parte de la herencia a repartir. El marido, viudo, no tenía más derecho que el legal, y en total la masa a heredar ascendía a 800.000 euros, una pasta. Hasta ese momento las relaciones entre los miembros de esta familia eran buenas, pero no conseguían ponerse de acuerdo en el reparto, ni en cómo, ni cuánto. Pronto empezaron las discusiones, las peleas. Al mismo tiempo empezaron a acusarse mutuamente de bloquearlo todo, se demandaron unos a otros. Como no llegaban a un acuerdo, además existía el riesgo de que el padre, de 84 años, se quedara literalmente en la calle. Te hablaba antes del hijo mayor, el que estaba tan afectado por la crisis. Bueno, pues es el que más necesitaba el dinero, así que no podía esperar a una resolución judicial y decidió solicitar la fórmula de la mediación. ¿Y sabes qué pasó? Pues que de la mano de un mediador profesional y en solo 3 sesiones consiguieron llegar a un acuerdo de reparto amigable, pudieron compartir la herencia, solventaron el problema y aseguraron una salida digna, no sé si lo más importante, pero casi para el viudo, para José Luis. Las relaciones entre los hermanos no volvieron a ser como antes, desde luego, pero al menos se normalizaron. Incluso se ven. Lo más curioso de esta historia es que, hablando del reparto de un patrimonio de más de 800.000 euros, el problema principal que impedía el acuerdo era un objeto, un mueble antiguo, propiedad de la madre y que todos querían. Este mueble estaba valorado en solo 5.000 euros y aunque todos lo querían, ninguno lo decía abiertamente. Vamos a escudriñar, vamos a estudiar un poquito seguramente en la condición humana, que es el resumen de todo esto. Asunto resuelto gracias a la mediación. Javier Garballo es mediador y director general de la Fundación Notarial Signum. Javier, ¿qué tal, notario? Buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Encantado. Oye, esto de la mediación, no quiero simplificarlo, pero casos tan graves los solucionan así en 3 sesiones. Pues sí, la verdad es que, curiosamente, los casos muchas veces, cuanto más enrevesados, más sencillos acaban siendo de solucionarse. Realmente tenemos unos ratios de éxito de que 7 de cada 10 casos se suelen acabar solucionando utilizando la mediación. En este caso concreto, Javier, la historia es para hacer una película, un corto, sí, sin duda. Lo que pasa es que la realidad supera la ficción. En este caso concreto, ¿cuál fue, no sé qué decirte, la chispa, la clave para que se solucionara este mogollón, que había que vivirlo? Bueno, en este caso yo creo que fue básico que el mediador consiguiera que por primera vez los hermanos se escucharan unos a otros. Porque hasta ahora se habían gritado, se habían hablado, pero no se habían escuchado. Juntándolos en una sala, haciendo que hubiera un orden de participación entre ellos y que nadie se pusiera a gritar, ya solo con eso empezaron a escucharse y a ver que todos querían algo similar. Por supuesto, el bienestar del padre. Que es lo que comentaba yo, que a lo mejor era... primer caso. Claro. Te iba a decir, en esto, imagino que hay cuestiones legales, por supuesto, cuestiones notariales, de registros, pero aquí hay un curro de psicólogo, ¿eh? Hay mucha parte. Casi sabéis más de eso que del otro. Probablemente el mediador tiene que tener mucho de negociación y mucho de psicología. ¿Por qué? Pues porque al final tienes que conseguir buscar dónde está el problema. Ese objeto que vale aproximadamente una parte minúscula
de la herencia patrimonial era realmente el gran problema, y hay que rascar, porque nadie quiere decirlo de cabeza, de frente. Oye, ¿cualquiera puede recurrir a esto? En este caso fue uno de los hermanos el que dio el paso, pero cualquiera puede recurrir a esto, ¿y qué se hace? ¿Cómo? Pues mira, cualquiera, es muy sencillo. Yo lo primero que le recomiendo a la gente es, cuando tenga un conflicto de ese estilo, que busque un centro de mediación y pregunte si su caso puede ser resuelto en mediación. En nuestro caso pueden llamar a la fundación, se le asesorará. Es muy sencillo, poco burocrático y muy rápido. O sea que ahí no tenemos ningún problema. Es sencillo de utilizar para cualquier cosa. ¿Doy los datos? Dale los datos. Fundación Notarial Signum. La web es Fundación Notarial Signum tal cual, pero hay una página que es tengounconflicto.es. La verdad es que tiene hasta gracia el nombre. Si no fuera por lo que toca, pero... Es sencillo para que la gente vea que se puede hacer no, es fácilmente. inolvidable. Exacto. Tengounconflicto.es. ¿Y el teléfono? 91-213-0029. La madre del cordero. ¿Sabemos que esto existe? Lo digo porque hasta la propia historia llama la atención. Esto no sé si existe fuera de España o no, pero aquí es... ¿Cuánto de nuevo es? Aquí es muy nuevo. Realmente la mediación, bueno, es muy nuevo entre comillas. La mediación familiar ha existido desde hace bastante tiempo, pero nunca se ha utilizado de forma masiva. En otros países, Estados Unidos, Inglaterra, bueno, es de uso habitual. Nadie se plantea ir a un juzgado por un problema si no ha pasado previamente o por un intento de mediación, ¿no? Ahí es al revés. Ahí es al revés. Aquí nada, aquí la gente lo primero que piensa es ir al juzgado y después ya veremos. En este caso yo creo que lo utilizamos muy poco, que llevamos 4 años tratando de que la gente lo conozca un poco, de que acuda a mediación cuando tiene un conflicto que entiende que no puede resolver por sí mismo, y que es el momento adecuado. Los siguientes pasos siempre son malos. Habría que preguntar seguramente a un secretario judicial o a un decano de algún juzgado de España, pero esto ayuda a desatascar el lío que hay en los tribunales, ¿eh? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y eso que cuando hay una demanda por medio es mucho más difícil, porque ya hay o sea, quieras que no, es un acto de agresión. Si tú me demandas a mí, me estás agrediendo. Ya está el lío montado. Ya está el lío montado. Es mucho más difícil. Si vas previamente es mucho más fácil. Previamente 7 de cada 10 casos se solucionan. Si es posteriormente, estás hablando de 5. Tenemos proyectos en los juzgados que nos derivan muy habitualmente muchos casos de mediación, en los cuales estamos hablando de que la mitad de ellos se solucionan en la mediación, de acuerdo entre las partes, y se van tan contentos. Y normalmente no te quitas un caso, sino te quitas más de uno. Fundación Notarial Signum. Tal Correcto. cual. ¿Nos cuentas más casos, aparte de la herencia, la semana que viene más? Yo os cuento todos los que necesitéis. Gracias, Javier Garballo, Un mediador, abrazo, director general de la Fundación Notarial Signum. Gracias. A ti, hasta luego. It's Mr. Lover, yeah.